Mis recuerdos más tempranos están empapados en la calidez de la sonrisa de mi padre y el consuelo de nuestro modesto apartamento de alquiler. Soy Carla, y hasta que cumplí 13 años, mi vida fue notablemente ordinaria, en el mejor de los sentidos. Mi padre, James, poseía la habilidad única de transformar sucesos mundanos en auténticas aventuras. A pesar de nuestra humilde morada, él convirtió nuestro estrecho balcón en un encantador jardín de hadas y nuestra sala de estar en un fuerte protector durante los fines de semana marcados por el clima inclemente. Mamá, Sara, era diferente, más introvertida, anhelando perpetuamente una vivienda más espaciosa y una existencia más opulenta. Sin embargo, en aquellos días, sus personalidades contrastantes parecían complementarse entre sí a la perfección. Carla, cariño, ¿te apetecería pasar el fin de semana en casa del abuelo?, preguntaba mamá con frecuencia, y yo aceptaba la oportunidad con entusiasmo, no debido a ninguna aversión a estar en casa, sino porque la residencia del abuelo Richard se sentía como un segundo hogar para mí. Era una magnífica estructura victoriana de 2 pisos, completa con pisos de madera crujientes y una multitud de recovecos y rincones para explorar. Tu madre necesita algo de soledad con tu padre, explicaba el abuelo con una sonrisa sagaz cuando yo aparecía en su umbral, y yo necesito pasar tiempo de calidad con mi nieta querida. Era una niña astuta, más perspicaz de lo que los adultos a mi alrededor percibían. Comprendía que mamá ocasionalmente necesitaba su propio espacio, que ella y papá tenían su relación única para cultivar. No me causaba ninguna angustia, en todo caso, fomentaba un sentido de madurez dentro de mí. Además, aquellos fines de semana pasados con el abuelo eran invaluables. Él me contaba anécdotas sobre la juventud de papá, me impartía sabiduría sobre la gestión financiera, era un gerente de banco jubilado, y me preparaba los panqueques más deliciosos que existían. ¿Sabes, Carla?, me confió una vez, mientras saboreábamos el desayuno en su porche, tu madre aspira a una casa como esta, pero, ¿sabes qué es más importante que una casa extensa? Un hogar rebosante de amor. Asentí, comprendiendo el concepto incluso a esa tierna edad. Nuestro apartamento pudo haber sido compacto, pero estaba rebosante de amor. Papá regresaba de su empleo en la firma de seguros, me levantaba en el aire y colmaba a mamá con besos afectuosos hasta que ella se disolvía en risas, su reserva momentáneamente olvidada. Aquellos instantes hacían que nuestro espacio confinado se sintiera ilimitado. Sin embargo, la vida posee una extraña habilidad para alterar el rumbo cuando menos uno lo anticipa. Tenía 13 años cuando papá comenzó a perder peso de forma precipitada. Inicialmente, bromeó al respecto, diciendo que finalmente estaba alcanzando su condición física óptima, pero sus ojos traicionaban una narrativa diferente. Las citas con el médico se hicieron cada vez más recurrentes, y el semblante de mamá creció progresivamente ansioso. Es simplemente una fase transitoria, afirmaba papá, revolviéndome el cabello de forma tranquilizadora, volveré a ser el de antes en un santiamén. Pero no lo fue. La dolencia, una forma agresiva de cáncer de páncreas, lo devastó como una conflagración. En cuestión de meses, mi padre robusto y efervescente se redujo a un mero vestigio de su antiguo ser. Observé impotente cómo mamá se esforzaba por mantener una apariencia de normalidad, pero podía discernir su desintegración interna. El intercambio final que compartí con papá está grabado de forma indeleble en mi mente. Él yacía en su cama de hospital, su mano apenas poseyendo la fuerza para estrechar la mía. Cuida de tu madre por mí, princesa, susurró, y permite que el abuelo te proporcione orientación. Él posee mayor sabiduría que todos nosotros juntos. El año que siguió a la muerte de papá se sintió como atravesar una densa niebla. Mamá descendió a una desolación tan profunda que apenas podía soportar encontrar mi mirada. Supongo que yo servía como un recordatorio excesivamente potente de él. Gracias a Dios por el abuelo Richard, él se convirtió en mi base, mi santuario en medio de la tempestad en la que nuestras vidas se habían convertido. Residir en la casa del abuelo ya no era un mero arreglo provisional, se transformó en mi nueva realidad. Cada mañana, me despertaba en lo que antes había sido la antigua habitación de papá, rodeada por sus fotografías de la infancia y sus galardones. El abuelo se aseguró de que mantuviera mis aspiraciones académicas, me ayudó con las tareas y ejerció su máximo esfuerzo para llenar el vacío dejado por ambos mis padres, uno a través de la mortalidad, el otro a través de la tristeza. Mamá me contactaba esporádicamente, pero su voz invariablemente sonaba remota, desapegada. Sus visitas eran aún más infrecuentes, breves interludios donde apenas me encontraba con sus ojos antes de partir apresuradamente una vez más. Me adapté a dejar de anticipar nada más. Entonces, precisamente 1 año y 2 meses después del fallecimiento de papá, todo sufrió una transformación. Mamá apareció en la puerta del abuelo una radiante mañana de sábado, y casi no la reconocí. Había desaparecido la viuda afligida vestida con atuendos sombríos, reemplazada por una persona adornada con un vibrante vestido amarillo y luciendo un novedoso peinado.
Su semblante irradiaba una ebullición inusual. Carla, querida, reúne tus pertenencias. Vuelves a casa, proclamó, rebotando sobre sus talones con exuberancia juvenil. Lancé una mirada desconcertada al abuelo, él parecía igualmente sorprendido. El viaje de regreso a nuestro apartamento estuvo puntuado por el discurso animado de mamá sobre una plétora de asuntos intrascendentes. Se sentía como estar sentada junto a un extraño que casualmente se parecía a mi madre. Sin embargo, el verdadero asombro nos aguardaba al llegar a nuestro apartamento. Allí, en nuestra diminuta sala de estar, se erguían un hombre imponente y una chica que parecía tener aproximadamente 3 años menos que yo. Ambos ofrecieron sonrisas incómodas mientras mamá prácticamente saltaba a su lado. Carla, permíteme presentarte a Robert y a su hija. Emma. Robert es mi prometido, y Emma será tu nueva hermanastra. Nos vamos a casar pronto, declaró mamá, radiante mientras agarraba el brazo de Robert. La habitación comenzó a girar. ¿Qué? ¿Cuándo ocurrió esto? Oh, hemos estado viéndonos desde hace un tiempo, respondió mamá, agitando la mano con desdén. Me abstuve de divulgar nuestra relación a nadie, ya sabes cómo la gente puede volverse envidiosa y censuradora. Era preferible de esta manera. Me tambaleé hacia mi antigua habitación, apenas registrando que había sufrido una redecoración. Con manos temblorosas, recuperé mi teléfono y contacté al abuelo. Mamá tiene un prometido, susurré en el receptor, se va a casar y se olvidó de informar a nadie. Hay un hombre aquí, y su hija. El abuelo llegó en apenas 20 minutos. Podía escuchar. El diálogo reverberaba desde mi habitación mientras él desafiaba a mamá. Sara, ¿cómo pudiste proceder con esto sin informar a nadie, sin notificar a tu propia hija? Papá, estoy experimentando alegría por primera vez en una eternidad. El tono de mamá era defensivo. He elegido embarcarme en un nuevo capítulo, vivir una vez más. James desearía eso, no querría que languideciera en la desolación indefinidamente. Un silencio prolongado se produjo antes de que el abuelo respondiera, su voz cargada de resignación. Espero que encuentres la felicidad, Sara. Simplemente no olvides que tienes una hija que requiere tu presencia también. Los 3 meses que precedieron a las nupcias se sintieron como residir en un universo paralelo distorsionado. Nuestro compacto apartamento se sentía aún más restringido con 4 ocupantes en lugar de 2, pero ese no era el aspecto más angustiante. Lo que verdaderamente me carcomía era observar a Emma, mi futura hermanastra, manipular a mi madre sin esfuerzo. Mamá, ¿podrías ayudarme con mi cabello?, preguntaba Emma, y mi madre abandonaba todo, incluyendo nuestra conversación, para ayudarla. La manera en que pronunciaba, mamá, enviaba escalofríos por mi espina dorsal, particularmente considerando que solo había conocido a mi madre durante unos meses. Mamá parecía ajena a todo excepto a Emma. Cuando Emma expresó su afición por el ballet, mamá la matriculó de inmediato en lecciones privadas, algo que yo había implorado durante años pero se me informó que no podíamos costear. Cuando Emma gruñó sobre su anticuado teléfono siendo lento, mamá le procuró el modelo de iPhone más reciente. Cuando Emma deseó renovar su porción del dormitorio que ahora compartíamos, mamá la escoltó en una juerga de compras, gastando cientos de dólares en nueva ropa de cama, cortinas y adornos. Tu hermana necesita sentir un sentido de pertenencia aquí, afirmaba mamá cada vez que intentaba resaltar la inequidad en el tratamiento. Hermanastra, rectificaba yo, y yo necesito sentir un sentido de pertenencia también. Ella simplemente sacudía la cabeza y partía. El día de la boda en sí fue un asunto sin pretensiones en un lugar cercano, pero mamá irradiaba felicidad. Estaba allí de pie con mi atuendo de dama de honor, observando cómo ella se preocupaba por el peinado y el maquillaje de Emma, apenas lanzando una mirada en mi dirección durante la ceremonia y la recepción. Mamá mantuvo a Emma en estrecha proximidad, agarrando su mano, presentándola a todos como mi hermosa hija. Bien podría haber sido un miembro del personal de servicio por toda la atención que coseché. El abuelo les presentó un cheque por $5,000 como regalo de boda, una suma munificente en cualquier medida, pero escuché la respuesta de mamá cuando lo abordó cerca de los baños. ¿En serio, papá? ¿Un cheque? Siseó, con el rostro enrojecido por el champán y la exasperación. Contaba contigo para legarnos tu casa. Somos una familia genuina ahora, necesitamos el espacio. Ese apartamento es excesivamente estrecho para 4 personas. El abuelo mantuvo la compostura, aunque pude discernir la desilusión en sus ojos. Sara, estás precipitando todo. Primero, el compromiso abrupto, ahora esto. Esa casa no es meramente propiedad para ser renunciada por un capricho. Además, es donde Carla pasa la mitad de su tiempo ahora. Oh, así que eso es. ¿Estás mostrando favoritismo ahora? No, estoy siendo pragmático, y tal vez deberías serlo tú también. Me marché antes de que pudieran detectarme, pero el intercambio continuó perturbándome.
Mi madre había sufrido tal metamorfosis que apenas la reconocía ya. Ella había fabricado esta nueva familia idílica en su mente, con Emma como la niña preeminente y Robert como el arquetípico esposo. No parecía haber ningún espacio restante para mí. Así que hice lo que cualquier individuo marginado haría, frecuenté cada vez más la casa del abuelo. Al menos allí, no tenía que fingir contento sobre estar siendo suplantada. Han transcurrido 4 años desde esa coyuntura, y estaba a punto de graduarme de la escuela secundaria. Habitar ese apartamento se había convertido en un curso intensivo en evadir la discordia. Había dominado el arte de ser tácita, de ocupar un espacio mínimo, de pasar la preponderancia de mi tiempo ya sea en mi habitación o en casa del abuelo. Una noche, durante nuestra cena familiar semanal, otro ejercicio en simular una unidad familiar armoniosa, resolví divulgar mis aspiraciones para el futuro. He obtenido la admisión en la universidad estatal, anuncié, esforzándome por mantener un tono uniforme. Tengo la intención de especializarme en finanzas y administración de empresas. El silencio subsiguiente fue profundo. Mamá dejó su tenedor, intercambió una mirada con Robert y se aclaró la garganta. En realidad, Carla, creo que sería más prudente si comenzaras a trabajar después de la graduación. La universidad no es imperativa para todos. La miré fijamente, perpleja. ¿Qué estás implicando? Papá estableció un fondo universitario para mí antes de su fallecimiento. Él invariablemente deseó que yo buscara la educación superior. Mamá se removió incómoda en su silla. Con respecto a ese fondo, Robert y yo hemos estado deliberando, y consideramos que sería más juicioso conservar ese dinero para la educación de Emma. Ella es notablemente dotada, ya sabes, en el ápice de su clase y todo. Ella necesitará una educación universitaria de calidad para realizar su completo potencial. Roberta sintió con un asentimiento sabio. Emma ha exhibido una agudeza extraordinaria en sus actividades académicas. Sería el curso de acción apropiado, Carla. Podrías conseguir empleo durante algunos años, acumular ahorros y luego asistir a la universidad si aún albergas el deseo. Sentí como si hubiera sufrido un golpe en el abdomen. El fondo universitario, la última donación que mi padre había dispuesto para mí, ellos aspiraban a apropiarse de eso también. Ese dinero es mío, afirmé, mi voz temblorosa de indignación. Papá lo legó expresamente para mi educación. No pueden simplemente asignárselo a Emma. No seas egocéntrica, Carla, los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. ¿Emma es tu hermana? Hermanastra. Me puse de pie con tal brusquedad que mi silla se derrumbó hacia atrás. Y ese dinero representa el último vestigio que poseo de papá. Le has otorgado todo lo demás a ella, mi habitación, tu solicitud, tu afecto, pero no puedes tener esto. No te permitiré que lo tomes. ¿Cómo te atreves? Mamá estaba llorando ahora, pero podía percibir el artificio en sus lágrimas. Después de todo lo que hemos hecho por ti, Emma necesita, Emma necesita. ¿Qué hay de lo que yo necesito? ¿Qué hay de lo que papá anhelaba para mí? La alteración concluyó con una puerta siendo golpeada y lágrimas, principalmente las de mamá, mientras ella se lamentaba sobre. Después de esa noche, la atmósfera del apartamento se volvió aún más antagonista. Nadie se comunicaba conmigo a menos que fuera absolutamente imprescindible. Emma sonreía cada vez que atravesaba a mi lado en el corredor, y Robert ni siquiera reconocía mi presencia. Cuando llegó el día de la graduación, no me sorprendió descubrir solo al abuelo presente entre los espectadores. Él vociferó con suficiente entusiasmo para 4 personas cuando mi nombre fue anunciado, y su orgullosa sonrisa contenía más significado para mí que cualquier cosa que mi nueva familia pudiera haber extendido. Esa noche, empaqué todas mis posesiones en 3 cajas de cartón y mi envejecida maleta. El abuelo me asistió en cargarlas en su vehículo. Tu habitación está perpetuamente preparada para ti, querida, expresó mientras nos alejábamos del apartamento. Siempre lo ha estado, siempre lo estará. No lancé una mirada hacia atrás mientras partíamos, no quedaba nada allí para mí. La vida universitaria se transformó en mi refugio. Me sumergí en mis actividades académicas, resuelta a hacer que mi padre y el abuelo se sintieran orgullosos. Los cursos de negocios y finanzas me cautivaron, y me descubrí prosperando en formas que habrían provocado una sonrisa de papá. Cada noche, contactaba al abuelo para transmitirle lo que había aprendido. Explícame una vez más sobre los derivados, decía él, a pesar de poseer más conocimiento sobre finanzas que mis instructores. Me deleito escuchando tus explicaciones. Sin embargo, a medida que mis años universitarios se desarrollaban, discerní alteraciones en la voz del abuelo durante nuestras conversaciones telefónicas. Se fatigaba más fácilmente, y su perspicacia aguda acostumbrada ocasionalmente aparecía mediocre. Durante mis visitas a casa, lo observé haciendo muecas cuando se levantaba o apretándose el pecho cuando presumía que yo no estaba observando.
Es simplemente la progresión del tiempo alcanzándome, afirmaba cada vez que preguntaba sobre su bienestar. Nada de qué preocuparse, querida. Pero yo estaba preocupada. Comencé a contactarlo 2 veces al día en lugar de una, y conducía a casa cada fin de semana que podía, no meramente en días festivos. Nos sentábamos en su cocina, bebiendo té y conversando sobre miríadas de temas, tal como solíamos hacerlo. Ocasionalmente, lo sorprendía mirándome con tal afecto profundo que me constreñía la garganta. Era la mitad de mi semestre de conclusión cuando mamá telefoneó. Casi me abstuve de responder, marcaba la primera instancia en que ella había llamado en 4 años, pero algo me impelió a contestar. El abuelo falleció anoche, dijo, su voz desprovista de emoción. El funeral es el jueves a las 2 de la tarde en Hartford Funeral Home. El teléfono se deslizó de mi agarre. Retengo escasos recuerdos de lo que transcurrió posteriormente, solo que mi compañera de habitación me descubrió acurrucada en el suelo, sollozando incontrolablemente. El jueves llegó tanto demasiado precipitadamente como no precipitadamente suficiente. La funeraria era precisamente el tipo de establecimiento que el abuelo habría seleccionado, discreto pero refinado, con amplias ventanas permitiendo el ingreso de luz natural. Llegué antes de lo previsto, mi vestido negro sintiéndose indebidamente constrictivo, mi piel excesivamente sensible, todo desordenado porque el abuelo no estaba presente para rectificarlo. Anticipé la presencia de mamá y su familia, pero estaban ausentes. En cambio, el señor Harrison, el compañero del abuelo de sus días en la banca, estaba supervisando los arreglos. Están experimentando un ligero retraso, transmitió cuando pregunté. Tu madre me contactó para indicar que serían detenidos. El servicio fue exquisito, repleto de individuos de la vida del abuelo compartiendo anécdotas sobre su benevolencia, su integridad, su jovialidad. Me senté en la primera fila, solitaria con mi aflicción, hasta la mitad del servicio, cuando detecté la puerta trasera entreabierta. Mamá entró con Robert y Emma, todos ataviados con conjuntos negros impecablemente coordinados. Ocuparon asientos en la parte trasera, y mamá ni siquiera lanzó una mirada de soslayo en mi dirección. Su semblante estaba fijado en una máscara de luto apropiado, pero sus ojos ya estaban rondando por la habitación, valorando, calculando. Revertí mi atención al frente, mis lágrimas ahora abrasadoras con tanto pesar como resentimiento. Incluso aquí, incluso ahora, ella no podía reconocerme, no podía dejar de lado su mezquindad por un solo día para lamentar a su propio padre. Después del servicio funerario, conduje hasta la casa del abuelo, mi domicilio durante los últimos 4 años, solo para detenerme abruptamente ante la vista que me saludó. Allí, esparcidas por el césped delantero como desechos sin valor, había bolsas de basura rebosantes de mis pertenencias, mis prendas, mis tomos, mis álbumes de fotografías. Todo de mi habitación había sido descartado sin ceremonias. Algunas bolsas se habían roto, derramando mi vida a través de la verdura. Con manos temblorosas, intenté mi llave en la puerta principal, no se movía. La cerradura había sido alterada. Todavía estaba allí de pie, llave inútilmente en la mano, cuando la puerta se abrió de golpe. Mamá estaba en el umbral, con el mismo vestido negro del funeral, pero ahora con una expresión de triunfo en lugar de pesar. Oh, bien, estás aquí para recoger tus posesiones, dijo, como si estuviera realizando un acto benévolo. Esta es mi residencia ahora. Papá finalmente partió, y como su única descendiente, soy la heredera legítima. Ya he hecho modificar las cerraduras. Nos estamos mudando esta noche. La miré fijamente, incapaz de procesar la insensibilidad de todo esto. Ni siquiera pudiste posponerlo hasta después del entierro. Estas son mis posesiones, mi morada. No, esta es mi vivienda ahora, interrumpió secamente, y será mejor que recuperes tus pertenencias de inmediato, o están destinadas al vertedero de basura. Necesito despejar el espacio para las posesiones de Emma. Sonrió fríamente. Ella está adquiriendo tu antigua habitación, por cierto. Siempre he anhelado un dormitorio más espacioso. Me sentí entumecida mientras amasaba mis pertenencias, metiendo todo de nuevo en las bolsas laceradas, esforzándome por recoger las fotografías dispersas de papá y el abuelo de donde habían caído en el césped. Mi madre permaneció en el umbral todo el tiempo, observándome como un guardia de seguridad, asegurándose de que no intentara hurtar nada. El viaje de regreso a mi residencia universitaria fue una bruma de lágrimas e incredulidad. Mi compañera de habitación me asistió en transportar todo arriba, absteniéndose de plantear interrogantes cuando percibió mi estado. Una semana más tarde, recibí una llamada de una firma legal. Señorita Johnson, habla el señor Anderson de Anderson and Partners Lab Firm. Soy el notario de su abuelo. Requerimos su presencia para la lectura de su testamento. Sería el jueves a las 10 de la mañana. ¿Le sería conveniente? Asentí,
aunque no alcanzaba a entender la razón. Mamá había dejado inequívocamente claro que ella era la única beneficiaria de todo. Cuando me presenté en la oficina del notario aquel jueves, mamá, Robert y Emma ya estaban instalados, sentados regiamente en los mullidos sillones de cuero. Emma estaba escudriñando meticulosamente su manicura, mientras que Robert estaba absorto en su teléfono. Los ojos de mamá se contrajeron cuando me percibió. ¿Qué propósito cumples al estar aquí?, preguntó, su voz lo suficientemente estridente para que todos en la oficina la oyeran. Tu presencia manifiestamente no es requerida para esto. Estamos atendiendo asuntos familiares. El señor Anderson se ajustó las gafas y comenzó a leer del documento que tenía ante sí. Yo, Richard James Mitchell, estando en pleno uso de mis facultades mentales y corporales, declaro que este es mi último testamento, entonó, iniciando el lenguaje legal formal. Observé a mamá exhibiendo ya una sonrisa triunfal. Esa sonrisa se congeló cuando el señor Anderson prosiguió. A mi nieta querida, Carla Johnson, lego mi residencia ubicada en el 1542 Oak Street, junto con todo su contenido, y mi cuenta de ahorros íntegra que contiene $775,000. La cámara descendió en un silencio sepulcral por un fugaz momento, entonces la voz de mamá lo destrozó. ¿Qué? Esto no puede ser exacto. Le arrebató el documento de las manos al señor Anderson, sus ojos lanzando miradas veloces a través de la página. ¿Dónde está mi porción? Soy su hija. El señor Anderson recuperó con calma el testamento. Señora Waters, las directivas de su padre son inequívocas. Él lo lega todo a la señorita Carla Johnson. No hay estipulación para usted en este testamento. Esto es absurdo. La complexión de mamá había asumido un tono carmesí. Ella lo manipuló, ella lo envenenó contra mí. Litigaré, impugnaré este testamento. El testamento es inexpugnable, afirmó resueltamente el señor Anderson. Su padre lo hizo atestiguar y notarizar apropiadamente hace 6 meses. Estaba en pleno uso de sus facultades mentales, como certificado por su médico. Cualquier esfuerzo por impugnarlo sería fútil y costoso. La estrategia de mamá cambió abruptamente. La furia en sus ojos se metamorfoseó en lágrimas mientras se giraba para encararme. Carla, mi querida, por favor, imploró, su voz ahora almibarada. Ya hemos renunciado a nuestro apartamento, lo desocupamos todo ayer. No tenemos refugio. No puedes simplemente echarnos a la calle. Somos familia. Me puse de pie, agarrando la carpeta que el señor Anderson me acababa de entregar. Dentro estaban la escritura de la casa, los documentos de transferencia de la propiedad y toda la documentación legal que corroboraba mi titularidad de la propiedad. ¿Familia?, pregunté suavemente. Como cuando arrojaste mis pertenencias al césped antes de que el abuelo fuera siquiera enterrado. Como cuando intentaste sustraer mi fondo universitario. ¿Cómo me has tratado durante los últimos 4 años? Eso fue disparatado. Estábamos. Esta es tu situación precaria, no la mía, interrumpí, girándome para partir. Te sugiero que empieces a buscar un nuevo alojamiento. Me dirigí directamente a la casa del abuelo, mi casa ahora, pero no pude entrar. Saqué mi teléfono y contacté a un cerrajero, elucidando las circunstancias. Cuando llegó, exhibí mis documentos de propiedad recién protocolizados. Soy la legítima propietaria de esta casa, expuse, presentándole la documentación. Requiero que abra estas puertas y posteriormente las reemplace con otras nuevas. Deseo ser la única persona con las llaves. Mientras el cerrajero trabajaba, reuní todo lo que pertenecía a mamá, Robert y Emma, todo el vestuario que ya habían desempaquetado, sus artículos de tocador de los baños, los carteles de Emma que ya había adherido a la pared de mi antigua habitación. Lo cargué todo en bolsas de basura, reflejando su tratamiento de mis posesiones. Cuando el cerrajero concluyó y me entregó las nuevas llaves, arrastré todas sus bolsas al porche delantero y las dispuse meticulosamente. La simetría de la situación no se me escapó, sus pertenencias ahora ocupaban el espacio donde las mías habían estado meros días antes. Mientras el sol comenzaba su descenso, detecté el zumbido familiar del coche de mamá estacionándose en la entrada. Observé a través de la ventana de la sala de estar, el lugar predilecto del abuelo para examinar su periódico matutino, cómo las reacciones se desarrollaban precisamente como había anticipado. ¿Qué es esto? El chillido de mamá fue claramente audible a través de las ventanas cerradas. Nuestras posesiones, todas nuestras posesiones están afuera. Desbloqueé la puerta pero me mantuve resueltamente en el umbral mientras se acercaban. El rostro de mamá estaba enrojecido por la rabia, Robert parecía como si hubiera ingerido algo acre, y Emma ya estaba lacrimosa, derramando lágrimas teatrales. ¿Cómo te atreves? Mamá subió furiosa a los escalones del porche. Nosotros residimos aquí ahora. No puedes perpetrar esto a nosotros. En realidad, sí puedo.
Este es mi domicilio ahora, legalmente y con derecho. Necesitan recuperar sus pertenencias y desalojar. No tenemos a dónde ir, gimió Emma, deberías haber contemplado eso antes de renunciar a tu apartamento, respondí fríamente. No es mi incumbencia. Mamá intentó empujarme para entrar a la casa, pero me mantuve firme. Recapacita, Carla. Esto es absurdo. Esta es la casa de mi padre. No, es mi casa ahora. Y si no se marchan de inmediato, con sus pertenencias, estoy contactando a las fuerzas del orden para denunciarlos por allanamiento. Después de eso, todas estas bolsas están consignadas al basurero. Agité mi teléfono. Tu decisión, mamá, tal como me presentaste una decisión con respecto a mis posesiones hace unos días, ¿recuerdas? Los siguientes minutos estuvieron repletos de imprecaciones y amenazas mientras amasaban sus bolsas. Mamá alternaba entre llorar y vociferar sobre la injusticia de todo ello, mientras que Emma seguía reiterando que me arrepentiría de esto. Robert murmuraba en voz baja sobre impugnar el testamento. Mientras cargaban la bolsa final en su coche, mamá se giró hacia mí por última vez. No eres progenie mía. Tu padre estaría mortificado por ti. Sonreí con melancolía. No, mamá. Papá estaría orgulloso de que finalmente me afirmara. Adiós. Los vi alejarse, su coche desapareciendo por la curva. Eso fue hace 6 meses. Estoy en mi semestre final ahora, a punto de graduarme con honores. La casa está siendo arrendada a una joven familia encantadora. Sus pagos mensuales de alquiler me están asistiendo en aumentar mis ahorros, precisamente como el abuelo habría deseado. Descubrí su carta en la caja fuerte del estudio aquella primera noche después de que todos partieron. Mi queridísima Carla, comenzaba, si estás examinando esto, significa que ya has contendido con la respuesta de tu madre a mi testamento. Lamento que haya tenido que someterte a eso, pero estaba íntimamente familiarizado con Sara. Comprendía lo que ella intentaría hacer. Tú posees la rectitud de tu padre y mi agudeza comercial. Empléalas ambas juiciosamente. La casa es tuya para administrarla como lo creas conveniente. Meramente prométeme que retendrás las fotografías familiares en el ático. Ciertos recuerdos valen la pena preservar, incluso los más agonizantes. Mantuve ese compromiso, junto con los otros que hice tanto con él como con papá. Me estoy concentrando en mi futuro ahora, renunciando al pasado pero reteniendo la edificación que impartió. Ocasionalmente, la familia no es aquellos a quienes está relacionado por la sangre, a veces, es aquellos que tienen fe en ti, que te salvaguardan, que facilitan tu maduración. Mamá, Robert y Emma todavía residen en algún lugar de la ciudad. Estoy informada de que eventualmente aseguraron un nuevo apartamento. Han intentado contactarme varias veces, típicamente cuando requieren algo, pero no les correspondo. Ciertos capítulos de nuestras vidas se dejan más apropiadamente concluidos. Ahora estoy creando una nueva historia, construida sobre la base de la fuerza, la independencia y el amor, no el amor distorsionado que alguna vez conocí, sino el amor verdadero, el que nutre y eleva. Y en esa historia, tengo la pluma en mi mano, lista para escribir un futuro brillante y resiliente,